Nos encontramos en el episodio número 60 de Leamos Juntos la Biblia, un proyecto que tiene como intención, como siempre lo decimos, estar estudiando, estar leyendo la Biblia, pero que se vuelva una lectura viva, todos los días para que se vuelva un hábito. Sí, nos estamos esforzando para que así suceda y les doy la más cordial bienvenida a este episodio número 60. Como siempre decimos, hay tiempo para todo en esta vida, pero hoy es tiempo de que leamos juntos la Biblia. Bienvenidos, querida familia, al episodio número 60. Capítulo 15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor. Y dijeron, cantaré yo al Señor, a Yud-Hei Bau-Hei, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado, perdón, en el mar al caballo y al jinete. Y empieza todo este comentario que es una canción, y empieza en el versículo 1, cantó Moisés. Dice, y los hijos de Israel, entonces. ¿Cuándo aparece este entonces? Bueno, este entonces aparece después del final del capítulo anterior, que fue en el versículo 31, que dice que, y vio Israel, dice, aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor, y creyeron al Señor y a Moisés, su siervo, después de que vieron todo esto. Y es que es una escena realmente muy, muy impactante esto que ve Israel. O sea, cuando Israel ve que los cuerpos de los egipcios estaban ahí flotando en el mar, aquellos que tanto los oprimieron, aquellos generales, aquellos gloriosos, digo entre comillas, egipcios que eran quienes los oprimían, quienes los estaban todo el tiempo molestando y hasta ahí también maltratando. Bueno, cuando lo ven, viene este entonces. Y dice, entonces, cuando ven la profecía del Señor cumpliéndose, cuando ven que el Señor cumple su promesa, cuando ven que no fueron desvalidos ni desahuciados por Dios, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor y dijeron, cantaré yo al Señor porque se ha manifestado grandemente. Y es una cosa, como te dije, es una cosa interesante porque esa es la primera vez que se va a ver una canción escrita en la Biblia, ¿sí? Después de ver los portentos que el Señor había hecho, después de entender que el pueblo le creyera al Señor, viene esta cosecha, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es esta cosecha de la que estamos platicando y lo estamos leyendo acá? Lo que se produjo fue alabanza. Aparece el cántico de Moisés. El cántico completo, fíjate nada más esto, se considera uno de los primeros himnos de adoración, perdón, registrados en la Biblia. Imagínate nada más eso, ¿sí? Y aquí viene una parte importante porque um, empieza con esta dedicatoria. Y esta parte es muy preciosa y es una dedicatoria de una canción y es una canción con dedicatoria. Y te vas a dar cuenta que esta canción trae música, trae instrumentos. Más adelante vamos a ver a Miriam, la hermana de Moisés. Y hay un estado de ánimo, como aprendíamos el día de ayer, cómo es que hay estados de ánimo y cómo hay estas emociones que solo se pueden expresar a través de la poesía y de la música. No te olvides que la poesía, la música, el canto, la danza incluso es arte. Y el arte es una expresión de la creatividad. Y la creatividad solo puede provenir del creativo primordial, raíz y la fuente de toda creatividad, quien es por supuesto el creador. La creatividad crea, por lo tanto, para que el creador haya creado, requirió bastante creatividad. Pues tengo una pregunta. ¿Acaso en los montes, las montañas, el cielo, la tierra, los animales, los colores, las combinaciones, los fenómenos naturales, no hay ahí creatividad? Ahora, ¿qué tal si te preguntara con respecto, perdón, a tu cuerpo, tu sistema digestivo, tu sistema nervioso, tu sistema linfático, tu sistema muscular, tu sistema esquelético? ¿Que acaso no hay creatividad allí? ¿O qué tal si te preguntara, por ejemplo, ya no en la parte interna, sino en la parte exterior, como puede ser el color de piel, la forma del rostro, el cabello, la forma del cabello, el tipo de rizo de cabello, porque no todos los rizos son iguales, la forma de la nariz, la forma de los ojos, y después cómo se adapta y cómo eso tiene que ver con la posición geográfica, y bueno, es una cosa impresionante. Por lo tanto, sí, definitivamente, este autor decía, hay estados de ánimo que cuando los entiendes, cuando ves, te causa este estado de ánimo y dices, perfectamente, esto solo podría ser expresado a través de poesía y
música. Imagínate nada más eso. Cuando te pones a pensar, aquí viene la parte donde necesitamos que sí tengamos desarrollando esta atención por el arte, por ejemplo, por la música. ¿Sí? ¿Qué tan buenos son para escuchar música? ¿Qué tan buenos son para contemplar la música? ¿Qué tan buenos son para escuchar dentro de la música este arte que está intentando expresar algo? Imagínate nada más eso. Bueno, aquí te presento esta canción, este cántico que escribe justamente Moisés y más adelante responde su hermana Miriam. ¿Qué te parece eso, no? Y como te decía, empieza esta dedicatoria y empieza diciendo, cantaré yo al Señor. Imagínate nada más, esto dice, cantaré yo al Señor. No es un tema de a quién, para quién es o hacia quién es. Dice, cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente. Y la canción del príncipe de Egipto, justamente la que aparece al final que se llama Si tienes fe, pues justamente hay una parte en hebreo que cita exactamente esta primera línea. ¿Sí? Dice la canción en hebreo, aquí lo tenía por acá. Ashira la Adonai ki gaol gam. Aquí esto dice así. Ashira la Adonai ki gaol ga. Dice, magnificado, perdón, grandemente. ¿Sí? Y esta dedicatoria es bien importante porque esta canción, fíjate esto, se trata todo de Dios. No hay ninguna palabra acerca de que es que Moisés fue el que realmente lavar. No. Aquí no hay ninguna ocasión que diga el yo, el para mí, el conmigo, el me. O sea, aquí no hay nada en primera persona. Aquí está todo en segunda persona respecto al Señor. Yo sí, pero cantaré a quién, al Señor. Al leer este cántico no vemos nunca a Moisés, ni a Aarón, ni a Miriam, a María ser mencionados. Dios es el único considerado aquí, y eso lo decía Spurgeon. Imagínate nada más eso. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué tal los cánticos en la actualidad? ¿Cómo es que se escuchan y qué es lo que dicen los cánticos regularmente? Yo quiero, yo anhelo, yo busco, dame, para mí, conmigo, y a mi nombre, gloria. No es, bueno, es broma, ¿verdad? Pero te pones a pensar y dices, caray, el primer cántico que se escribe, que está escrito en la Biblia, al final de cuentas lo canta Moisés. Y no hay ninguna ocasión que se mencione a nadie más que al Señor. ¿Te das cuenta de esto? Y dice, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar, otra vez me equivoqué, en el mar al caballo y al jinete. Y dice el versículo 2, el Señor es, Yud Hei Bau Hei, es mi fortaleza y mi cántico. Fíjate lo que está diciendo, el Señor es mi fortaleza y mi cántico. No dice, yo tengo al Señor como la fortaleza, ni tampoco dice, yo siento fuerza cuando el Señor, no dice tal cual, tal cual dice, el Señor es mi fortaleza y mi cántico. ¿Sí? Y aquí yo tengo una nota que escribí acá que me pareció muy interesante y es cuánta fortaleza, decía igual Spurgeon, cuánta fortaleza puede llegar a tener un creyente. ¿Sí? Cuán fuerte podría saberse, no sentirse, saberse un creyente. Y dice Spurgeon, lo digo con reverencia, pero el creyente es tan fuerte como Dios. Y te vas a dar cuenta más adelante, en un momento te lo vas a notar, cómo es que realmente Israel tenía esta fortaleza consigo. ¿Sí? Consigo, literalmente cuando decía, el Señor es mi fortaleza, la gente decía, Israel es fuerte. Imagínate eso, o sea, las demás naciones decían, Israel es fuerte. O sea, esto es como si te dijera que para las demás naciones lo que veían, la evidencia del poder del Señor manifestado en Israel, pues hacía entender que era Israel quien tenía la fortaleza. Y lo es en el cántico cuando dice, el Señor es mi fortaleza y mi cántico. ¿Sí? Por lo tanto, lo que el Señor quiera, me permita, viva, sea, eso es lo que yo también voy a participar. Eso es de lo que yo voy a participar. Y dice, y ha sido mi salvación. No será, dice, ha sido mi salvación.
El Señor es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Imagínate que esa es una canción. Dice, este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es varón de guerra. Esto también ha inspirado una canción cristiana en español que muchos conocemos que se llama así, Cántico de Moisés, o que se llama Cantaré al Señor, ¿no? Cantaré al Señor por siempre. Y la canción dice, justamente empieza platicando con respecto a esto y dice, cantaré al Señor por siempre. Y luego menciona esta frase que dice, su diestra es todo poder, pero en relación a un versículo que vamos a ver más adelante. Y luego después cita esa canción, esta parte que está acá, cuando dice, mi Padre es Dios y yo lo alabo, mi Padre es Dios y le alabaré. Está señalando justamente eso. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿hay canciones ese que sí estén inspiradas y que sean bíblicamente correctas? Sí. Hay canciones que sean poesía, que no son inspiración bíblica. Y está bien, pues habría que revisar qué intención tiene esa poesía, uno, y dos, muy importante, habría que cuidarnos mucho acerca de si están intentando que sea para Dios, algo que sea una poesía que no es bíblica, y sobre todo cuidarnos mucho cuando son poesías que no tienen nada que ver con el Señor, no van con su carácter y que se dedican al Señor en alguna congregación. Y ahí sí tendríamos un conflicto importante, ¿sí? Dice después, el Señor es varón de guerra. Y viene una parte importante porque vamos a ver una cualidad del Señor que ya lo vio Moisés, ya lo vio Israel. Dice que esta canción la están cantando Moisés y los hijos de Israel. Sí, es un cántico que se están aventando ellos. Dice, Jehová es varón de guerra. Yud, Hei, Bau, Hei es varón de guerra. O sea, Yud, Hei, Bau, Hei sabe pelear. ¿Se me explicó? Entonces, cuando lo ves así, dices, ándale. Aquí viene una cualidad importante que el Señor está haciendo. Y fíjate nada más, te voy a poner aquí en la pantalla la parte que sigue. Y sigue diciendo, Yud Hei Bau Hei es su nombre. Yud Hei Bau Hei es su nombre. Y se declara y se evidencia con toda certeza que además de que ese es su nombre, es varón de guerra. Y viene la parte que te decía de esta canción, que es una canción cristiana, una canción bíblica más que cristiana. Y dice justo lo que estaba en el versículo 4, que dice, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Por eso estamos hablando de que es un varón de guerra. Dice, y sus capitanes fueron escogidos, y sus capitanes, perdón, escogidos, fueron hundidos en el mar rojo. Imagínate, los mejores capitanes, yo me pregunto de verdad, ¿cómo habrá quedado Egipto después de eso? O sea, tal cual, ¿cómo habrá quedado Egipto después de que sus capitanes, el faraón, se hayan ido a la guerra y no hayan vuelto? ¿Qué pensaron las esposas? ¿Qué pensaron las mamás que se quedaron sin hijo primogénito y sin esposo al mismo tiempo? Imagínate, o sea, sí habría un tipo de colapso un poco importante o muy, muy importante, trascendental, ¿no crees? Dice, los abismos los cubrieron. Ya vimos cuánto, por lo mínimo 250 metros de profundidad. Dice, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. Recuerdo que decía esta canción, su diestra es todo poder. Y luego después decía, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. Entonces esa canción, aunque está en un poco distinto el acomodo, sigue siendo una canción que está inspirada en esta parte. Dice después, tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder, tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. Y esta parte es importantísima porque te vas a dar cuenta que um, aquí viene algo bien interesante, de verdad algo bien trascendental, porque aparentemente el Señor tiene una mano, tiene una diestra, ¿sí? Y eso lo vamos a necesitar más adelante, pero es evidente que el Señor tiene como estas cualidades antropomórficas que después vamos a necesitar recordar. Pero aquí te estás acordando, pues prácticamente, o estás notando prácticamente que aquí ya hay un concepto relacionado con esto, ¿no? Y luego sigue diciendo más adelante, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira
los consumió como a hojarasca. ¿Qué es hojarasca? Hojas secas que se incendian supremamente rápido. Dice, al soplo de tu aliento, ¿te acuerdas cuando el Señor sopló su aliento, su ruaj, el viento? Se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón, dice este versículo. Y continúa diciendo en el versículo número, en el mismo, en el 8, dice, los abismos se cuajaron en medio del mar. Yo no sé qué efecto haya sucedido acá, no lo he estudiado, pero definitivamente algo importantísimo para decirnos, los abismos se cuajaron para que se subieran ahí como paredes. Dice, el enemigo dijo, oh, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Pero tú, Señor, soplaste con tu viento. Tú, Señor, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Y pregunta en el versículo 11, ¿quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Pregunta. Y aquí hay una parte importantísima y muy interesante, porque aparece esta necesidad de separar al Señor con respecto a los demás. ¿Sí? O sea, aquí no hay una forma de compararlos con los demás dioses, no lo están comparando, sino que lo están separando. Están diciendo, ¿quién como tú, oh Señor, entre los dioses? Refiriéndonos a cualquier tipo de dios. Por ejemplo, los dioses de Egipto. O sea, venimos de una exhibición brutal de los dioses de Egipto, una exposición completa de su falta de capacidad de poder, y preguntan, como una pregunta poética, ¿quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién es como tú? ¿Sí? Y preguntan, ¿quién como tú, magnífico en santidad? Magnífico en santidad. Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Y esto también aparece en El Príncipe de Egipto, que al final lo voy a poner en la canción. ¿Sí? Y la canción dice, Ki hamoja Elim Adonai. ¿Sí? En esta primera línea que está acá, déjenme ver si lo puedo subrayar aquí, dice, Mi hamoja, y luego dice, Baelim, entre los dioses Baelim, y dice, Adonai, o Jehová, o Yud-Hei Vau-Hei, Adonai, es otra forma de poder referirnos al Señor. Y después dice el versículo 11, ahí mismo al final, Mi Hamohanedar, y dice Vakodesh. Vakodesh. ¿Cómo se dice santo en hebreo? Kadosh. Y Kodesh es una variación de esta palabra para decir relacionado con alguien que es santo. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, que estás apartado por completo? ¿Sí? Dice, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Léelo conmigo, por favor, el versículo 11 completo, que es importantísimo. Ahí léelo en tu casa, aunque no te escuche, léelo en voz alta conmigo. 1, 2, 3. ¿Quién como tú, oh Yud-Hei Vau-Hei, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Quiero que me escribas aquí en el chat, por favor, o en los comentarios, uno de los prodigios que más te asombra del Señor. Uno de los prodigios que tú digas, me parece que es un prodigio realmente gigantesco. Me parece que es algo así de portentos impresionantes. Sí, pónmelo aquí en el chat, por favor, y así comparemos también nuestras respuestas. Y dice otra vez esta función antropomórfica, extendiste tu diestra. ¿Cuál es la diestra? La mano derecha. Dice, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Y esta frase que está aquí al final, esta que está aquí al final, aquí arribita, es la parte final de esta canción, de este cántico en hebreo, con la que cierra justamente la película El Príncipe de Egipto. ¿Sí? Y dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. O sea, lo redimió y también lo condujo. Y eso es algo de verdad de mucha importancia, de mucha importancia, porque vas a notar cómo el Señor va conduciendo ese pueblo. No nada más lo redime, no nada más lo saca, sino que lo va a conducir.
El Señor tiene un plan completo, integrado. No solamente es un plan parcial, ni tampoco esta idea de, bueno, te salvé, pero te las arreglas después, sino que dice que los va a conducir, ¿sí? Y esa palabra conducir es tan importante porque te vas a dar cuenta que en esa conducción va a dar instrucciones, va a ofrecer estatutos, va a ofrecer provisión, va a ofrecer toda clase de bendición, pero es parte de esa conducción. Por favor, no te olvides que el Señor va a conducir en su misericordia al pueblo que redimió, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo de pueblos que el Señor salva, que el Señor pues nota, pero que no va a conducir, ¿sí? Y ya los vimos, ¿sí? Es más, antes de yo decírtelos, cuéntame de una nación que el Señor sí cuida y sí atendió, pero no los va a conducir. No les va a dar estas instrucciones. Ya vimos por lo mínimo a dos. A ver quién me puede decir alguna de estas. Sería muy bueno para recordar y darnos cuenta que el Señor en efecto sí hace una gran distinción. ¿Sí? Y esta parte también te digo que también aparece en la canción al final que dice anterior de mencionada. Déjame te lo pongo porque se congeló un momentito. Ahí está. Dice el versículo 11, Mi Hamojaba Elim Adonai, Mi Hamohanedar Vakodesh. Y luego después dice acá, dice, Najita dejas deja am suga alta, Najita dejas deja am. Y esa palabra am, cuando le escuches am, tiene que ver con pueblo. ¿Te acuerdas? Como Abraham, esa am, Najita dejas deja am suga alta, Najita dejas deja am suga alta. Y luego después termina esta canción del príncipe de Egipto que les puse a ver. Ashira, Ashira, Ashira. Y eso de Ashira, 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 ¿qué es eso? Bueno, pues ¿qué crees? Que es justamente la palabra cantaré, cantaré, cantaré. Así termina el príncipe de Egipto. Y después viene la parte artística de la película que dice, otra vez regresa a la parte inicial justamente de esta pues, opening, que dice, bueno, de esta canción como tan importante que es Si tienes fe y dice, habrá milagros hoy si tienes fe. ¿Sí? Y así continúa y continúa la canción, ¿no? Impresionantemente es una gran pieza musical que ahora nos damos cuenta que sí está escrita en la palabra. Si la puedes volver a escuchar, al final te la voy a poner, bueno, te vas a dar cuenta que sí está escrita en la palabra. ¿Sí? Dice, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Te hago una pregunta. Cuando dice Moisés, condujiste con tu misericordia a este pueblo, pregunto, cuando dice, lo llevaste con tu poder a tu santa morada, ¿esto ya sucedió? Ya llegó a pasar que ya los condujo, ya Israel está en la santa morada, ya Israel está morando con el Señor, o esto es más bien profético. Mientras que ustedes me cuentan, déjenme revisar los comentarios de las preguntas anteriores. Y me decían justamente que en todas partes hay creatividad. Y dice, por ejemplo, Constanza, cuando perdona a Nínive con Jonás, que ese es para ella uno de los portentos más impactantes de parte del Señor. Es una gran gran razón, definitivamente. Y bueno, nadie más me puso otro portento que les pedí ahí por ahí. Y bueno, la respuesta es que es profético. Esto no es algo que haya pasado, sino que es una cosa que es profética. Y dice, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Es algo que no ha pasado, sino que Moisés está diciendo, si nos sacó de aquí, es para poder habitar con él. ¿Sí? Y si bien es cierto, podríamos pensar que se refiere a la tierra prometida, pero no es cierto como tal a plenitud, porque allí el Señor iba a estar presente como en una forma de nube, iba a estar a lo mejor en una columna de fuego, pero no iba a estar realmente el Señor. Sí, iba a estar el tabernáculo y demás, pero no es la morada del Señor, es una representación de lo que Moisés de hecho va a ver en el cielo. Pero si tú te pones a pensar, justamente en Apocalipsis se menciona este concepto de una Jerusalén celestial que ha de descender. Y extrañamente en Apocalipsis aparece un pueblo, el pueblo de Israel que está cantando justamente el cántico de Moisés.
Entonces, entender este cántico de Moisés tiene un inicio, bueno, estudiarlo, reconocerlo, tiene un inicio en este Éxodo capítulo 15, pero tiene una conclusión en la eternidad, ¿sí? Si tú te pones a notar, te vas a dar cuenta que pues, prácticamente tenemos que inicia justamente con el Éxodo 15 y termina hasta cuando el Mesías gobierne y la nueva Jerusalén descienda. ¿Sí? Por lo tanto, eso no solo es un cántico para recordar todo lo que se ha vivido, sino que también es un cántico profético. Y se lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Acuérdate que el Señor es como un hombre de guerra. No te olvides de eso. Y dice acá que el Señor va a permitir que cuando los pueblos escuchen a quién, al Señor, a través de Israel, dice que temblarán, dice, y se apoderará dolor de esa tierra. Van a temblar, se van a turbar, ¿sí? Se acobardarán. Y esto es una cosa que Moisés está cantando, pero créeme, va a suceder, ¿sí? Y te vas a dar cuenta por acá, justamente, fíjate nada más, dice Números 22. Partieron los hijos de Israel. Estoy hablando de números, que es mucho más adelante. Dice, acamparon en los campos de Moab. Justo de lo que estábamos diciendo. ¿Qué decía acá de Moab? Dice, a los valientes de Moab les sobrecogerá temor. Vamos a ver qué pasa cuando ya acampan en Moab, porque pues, vamos a revisar si eso sí pasó. Y dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Por lo tanto, sí está sucediendo, sí va a pasar que Moab tenga gran temor. Y no es algo que ahí se quedó, fíjate, nada más esto, fíjate. Si tú lees conmigo, en esta porción dice, sé que el Señor os ha dado esta tierra, y esto lo está diciendo Rahab cuando van a conquistar Jericó, y dice, sé que el Señor os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. O sea, el temor de ustedes, que ustedes se muevan, ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores de este país ya han desmayado por causa de ustedes. Porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes. Esto le están diciendo años después, ¿sí? Y están diciendo por lo mínimo unos 40 años después, y Rahab está diciendo, hemos oído que el Señor hizo secar las aguas. O sea, 40 años después, todavía estaba el testimonio vigente, ¿sí? Dice, las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. O sea, le está diciendo, acabamos de escuchar, bueno, sabemos lo que pasó hace 40 años, pero sabemos lo que pasó hace unos meses. Estamos conscientes, dice, todos aquí, dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, decía Rahab. Ni ha quedado más aliento en dice, nombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto aparece en el libro de Josué 2, 9, 10 y 11. Apúntalo ahí en tu Biblia. Haz tu propia referencia ahí. Imagínate nada más. O sea que esto que estamos viendo acá sí pasó y sí estaba planeado y no solo estaba planeado, literalmente. Eso es una cosa impresionante que podemos notar cómo el Señor sí cumplió todo esto. Y no solo lo cumplió porque no era una propuesta de él, sino que eso que está escribiendo Moisés prácticamente se habría de cumplir con la profecía. ¿Sí? Aquí lo estamos viendo, esta parte de Canaán. Jericó estaba en Canaán. Esta mujer, Rahab, estaba en Canaán. ¿Sí? Dice el versículo 16, caiga sobre ellos temblor y espanto, y lo acabamos de leer que sí sucedió. Dice, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. La grandeza de tu brazo. Y vuelve otra vez a aparecer esta cosa antropomórfica literalmente del Señor. ¿Sí? Y dice más adelante, lo oirán los pueblos, más adelante, perdón, dice, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Señor, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste.
Dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Ahora sí habla de la parte terrenal. Tú los introducirás a la parte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Señor, en el santuario que tus manos, oh Señor, han afirmado. Y otra vez vuelve a hacer una referencia de algo terrenal hacia lo celestial. En el lugar de tu morada no es el tabernáculo, aunque será parcialmente. En el santuario que tus manos, oh Señor, han afirmado, no es el santuario que está o que estuvo en la tierra. ¿Sí? Y dice, el Señor reinará eternamente y para siempre. Es una cosa realmente evidente, dice, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente a caballo en el mar, y el Señor hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar. Y viene acá la parte musical y dice, María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero con su mano y dice, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad al Señor, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Aquí termina prácticamente este cántico, ¿de acuerdo? Y como puedes ver y como te decía yo, ese cántico que resuena hasta el libro de Apocalipsis, donde una gran multitud que ha venido de un gran dolor, después lo relata en Apocalipsis, ha experimentado una gran victoria, y la cual está parada a orillas del gran mar, y cantan este cántico. Y en Apocalipsis menciona que ellos cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, el cual dice, grandes y maravillosas son tus obras. Yud-Hei Bau-Hei, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Oh Rey de los santos, ¿quién no te temerá a ti, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Pues todas las naciones vendrán a ti, dice, y ante ti adorarán, pues tus juicios han sido manifestados. Esto lo dice Apocalipsis 15, capítulo 15, versículo 3 y 4. ¿Te das cuenta de esto? Dice en relación a esto, y por eso nos interesa mucho entenderlo desde ahora, por tanto de aquí vienen días, dice el Señor, que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que se dirá, vive el Señor que hizo subir y trajo la descendencia de toda la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, dice el Señor, y habitarán en su tierra. ¿Te das cuenta de lo que estamos diciendo? Esto lo dice el profeta Jeremías 23 en relación a que cuando Apocalipsis llegue a suceder, llegue a experimentarse lo que está escrito ahí, es porque definitivamente ya sucedió este segundo éxodo, pero a nivel mundial, ya no solamente a nivel regional en Egipto con Israel y hacia Canaán, sino que ahora vendrá un éxodo, una cantidad de naciones impresionante, donde se verá cumplida la promesa de Dios a Abraham que le decía, eres padre de una multitud de naciones, de una muchedumbre de naciones. Allí se notará. Y ahora sí, avanzaremos y tus ojos lo verán. Avanzaremos hacia esa Jerusalén que desciende del cielo, hacia esa Jerusalén que está presente, hacia esa Jerusalén que desciende literalmente afirmada por el Señor. Por eso es que el cántico de Moisés del primer éxodo se asocia con el cántico de Moisés del final, con otro segundo éxodo, pero aún en mucha mayor y más grande escala. ¿Qué te parece eso? ¿Sí? Y esta parte viene una cosa así como oscura, porque dice que 3 días no es mucho tiempo, pero sí es el tiempo suficiente para olvidar la gran victoria y poder de Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, déjame te cuento algo importante que vamos a leer acá, antes de leer esa parte químicamente hablando. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, o sea, ya se alejaron de la costa, y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. 3 días. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Y por eso le pusieron por nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Murmuró contra mí, ¿qué hemos de beber? A lo largo de muchas congregaciones, a lo largo de mucho tiempo y de servicio al Señor, me he dado cuenta que esto es común. Podríamos estar definitivamente gozosos y alegres, pero cuando llega como alguna cosa que no nos guste, alguna cosa que nos incomode, lo primero que intentamos hacer, como cuando te agarra el miedo, es murmurar.
Uy, pues no, que muy acá. No, pues yo pensé que no, pues por eso. No, por eso ya decía yo. No, con razón me dijeron. Ese tipo de cosas, esa es murmuración. 3 días bastó. Después de que el cántico estuvo, 3 días después, la gente murmuró, ¿qué hemos de beber? ¿Sí? Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos, ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo, si oyereis atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Yud-Hei Bau-Hei Rafa, o Rafa, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Cuántos días bastó para empezar a murmurar? Dice que 3. Y bueno, aquí hay una cosa interesante porque llegan a beber agua y el agua no está apta para consumo. ¿Sí? Químicamente hablando, cuando el texto dice que las aguas de Mara eran amargas, se refiere a que tenían una composición mineral o química que las hacía desagradables, posiblemente tóxicas o imposibles de beber en grandes cantidades. Recuerda que van caminando 3,5 millones de personas aproximadamente. 3,2 millones de personas necesitan beber agua. Imagínate eso. Y llegan a Mara, las aguas no están aptas para el consumo, y empiezan a murmurar. Ay, ¿qué vamos a beber? Entonces, últimamente, ¿para qué veníamos acá si ya nos van a hacer beber aguas amargas? No, ¿cómo puede ser? Etcétera, etcétera. Entonces dice que el Señor le hace ver a Moisés un árbol. Dice que él lanza el árbol, aquí lo vamos a volver a leer, ¿sí? Dice, y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, ¿sí? Fíjate nada más, aquí viene una cosa bien, bien rara, bien interesante, porque ¿qué no podría haber hecho con Moisés este milagro con, pues sencillamente con su bastón? ¿Sí? ¿Por qué no hizo el milagro con el bastón? ¿O qué acaso ahora necesitaba algo más grande como un árbol? Bueno, la verdad es que esa palabra árbol, ¿de acuerdo? El término no es específicamente árbol, sino que puede ser madera o tronco, ¿sí? La cosa acá es que era como si fuera una representación mayor o una expresión mayor, ese árbol o esa madera, ese tronco, mayor de lo que su vara tenía. ¿Sí? Pon atención porque aquí hay unas implicaciones bien interesantes. Por tanto, esa palabra etz, árbol, madera o tronco, puede referirse sí a un árbol literal como acacia, tamarisco o incluso morera. O puede referirse simbólicamente a la madera como elemento profético. ¿Sí? Es decir, los comentaristas medievales estaban maravillados de ver aquí una referencia de la cruz, un madero, por lo cual las aguas amargas de la vida son endulzadas. Imagínate nada más esto. Aguas, una fuente de aguas que está amarga cuando llegan, después de que están en Egipto, pero después de eso, un árbol, un madero, es echado en las aguas, y las aguas literalmente terminan siendo aptas para consumo. ¿Qué te parece eso? ¿A qué te recuerda ese árbol? ¿A qué te recuerda ese, pues más bien madero? ¿A qué te recuerda, pues, ese madero que endulza las aguas? ¿Sí? Te hago un comentario acá que podría funcionar, que podría ayudar muchísimo, y es que las aguas de Mara representan la vida amarga del pueblo. Están recién redimidos, recién cantados, pero ya desilusionados. Imagínate eso. Recién redimidos, pero ya desilusionados. ¿Cómo otra vez? Para morir. O sea, no puede ser, todo el tiempo se desilusionaba. Pero aquí hay un árbol, aquí hay un madero que endulza el agua, que simboliza la provisión divina que transforma el sufrimiento en propósito. ¿Sí? Fíjate nada más esto, que transforma el sufrimiento en propósito. Hay algo bien interesante, y es que les dice en el versículo número 25, y Moisés clamó y dice, y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Dice que el Señor allí probó a Israel. ¿Sí? ¿Y por qué el Señor los probó? ¿Qué es esto de que los probó? Bueno, hay una cosa bien interesante, y es que el Señor provee estas experiencias para que te enteres qué es lo que está en tu corazón. ¿Sí?
Si bien es cierto, todas las veces que hemos leído esto, como que pensamos en que el Señor prueba para saber qué hay en tu corazón. Pero más bien, fíjate lo que dice acá en Deuteronomio 8, dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y esta prueba o esta forma de probar para saber lo que viene en tu corazón es justamente algo que el Señor ya conoce. El Señor ya conoce la necesidad, el Señor ya conoce que somos de pronto difíciles, necios, inconsistentes, inconstantes. La cosa es que muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta. Y tan pronto llega la prueba, llega la dificultad, pues de pronto como que nos tambalea tantito la fe. Pero dice acá, para probarte. ¿Y quién iba a recibir esta información? ¿A quién iba a servir saber qué había en el corazón? Justamente Israel. Israel se habría de dar cuenta si habría de guardar o no sus mandamientos. Entonces, la evidencia era clara. El Señor tenía el testimonio de que el pueblo de pronto se portaba de tal forma, pero también el pueblo. Y quien también lo estaba viendo eso era Moisés. Moisés está notando todo esto. Por eso se escribe Deuteronomio, porque Moisés tiene la evidencia de que el pueblo es necio. De que el pueblo, aunque tiene la evidencia, no lo capta, no lo entiende, no lo quiere asociar. ¿Sí? Y esta es una clara evidencia de que el Señor trae a veces a tu vida esos puntos necesarios para que tú y yo podamos comprobar qué hay en nuestro corazón. Y a veces no lo vas a notar quizá, pero te digo una cosa, a veces alguien que está a tu lado te va a ayudar a que te des cuenta que estamos actuando de cierta manera, pues no tan funcional como habíamos dicho antes. Aquí te traigo algo bien interesante y es cómo es que el árbol podría cambiar esta composición. ¿Sí? Aunque no se conoce el árbol exacto, algunos posibles efectos químicos serían que pudo haber absorbido, literalmente absorber en la superficie algunos minerales con taninos naturales de la madera o savia, perdón. Imagínate nada más eso. Otro, neutralizar o precipitar algunas sales haciéndolas sedimentar al fondo. También podría ser una razón muy buena que pudo haber pasado con este árbol. Mejorar el sabor sin alterar químicamente todos los compuestos, lo suficiente para ser potable. Este milagro, fíjate, este sería un milagro con medios naturales o un milagro sobre lo natural, según como tú lo veas. Y esa es la parte preciosa que me gusta mucho de la Biblia, que el Señor sí hace cosas que son así impresionantes como este tema del mar que se abrió y que se cuajaron las aguas, y hay otras ocasiones donde de verdad es muy fácil de poder explicar, o sea, que tiene esta simplicidad para poder explicar y que el Señor es un gran científico, definitivamente. ¿Sí? La cosa es que acá hay una aplicación profética que no podemos dejar pasar. El éxodo físico, o sea, cuando salen de Egipto y pasan por el Mar Rojo, refleja un proceso de santificación espiritual. Al salir de Egipto, el pecado, cruzaron el Mar Rojo, que será como su bautismo, su liberación, su nacimiento, pero no entra directo a la tierra prometida de Israel. Primero viene al desierto, donde será probado literalmente. ¿Sí? Y en el desierto, por ejemplo, aquí en Mara, se encontrarán coranguas que son amargas. Y eso, esta configuración, esta pues, secuencia, estos sucesos que están pasando son para que te des cuenta que hay una parte que necesitas cambiar, una parte que necesitas mejorar. ¿Te acuerdas alguna vez que emprendíamos sobre las 3 reglas de fe? ¿Sí? O sea, la primera me dice que todo proviene del Señor y que Él lo está supervisando todo el tiempo. Lo segundo es que, pues, me va a ayudar, me va a servir para aprender. ¿Te fijas? Entonces, cuando te pones a pensar en esto, dices tú, ¿cómo lo puedo filtrar para entender? Algo me va a enseñar el Señor, todo es para mi bien, es algo bueno, el Señor lo está supervisando, entonces Él lo está enviando, ¿sí? Y en esa prueba de probar, aparece el árbol, la cruz, la obediencia, la palabra, que es lo que endulza cada prueba amarga. Imagínate nada más esto. Te voy a presentar al doctor Macmillan en su libro, que aparece abajo justamente la cita, que dice justamente lo siguiente. Fíjate nada más esto, déjame conectar aquí mi computadora. Dice que en este libro, este autor dice que ninguna de las enfermedades que menciona justamente hacía notar que muchas de las leyes de Dios, las instrucciones de Dios para Israel, tuvieron un impacto directo en la higiene y la salud.
¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en la lectura estábamos diciendo, en el versículo 26, si oyereis atentamente, dice, atentamente, la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, acuérdate que les va a dar instrucciones porque es misericordia que los guíe, ¿sí? Y diereis oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, dice, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. Voy a hacer una pausa para contestar aquella pregunta que quedó pendiente y la pregunta fue, ¿qué nación el Señor sí rescató, pero no guió? Una respuesta muy válida para eso, por ejemplo, podría ser la nación que crea Ismael. Ismael después de ahí van a nacer toda la parte de Arabia y el Señor sí rescata a Ismael, sí lo redime, sí le da una heredad, sí le da una herencia, sí le da dinero, sí le da provisión, pero no lo guía, ¿sí? Por ejemplo, otro, a Lot. Lot es rescatado por causa de que el Señor pelea con Abraham y Abraham pelea con el Señor, pero Lot no recibe instrucciones, ¿sí? Y entonces quiero que te des cuenta acá la importancia de entender que una cosa es que el Señor nos salve y otra cosa distinta es que nosotros queramos seguir las instrucciones que Él nos ofrece, ¿sí? Entonces dice el versículo 26, si oyereis atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieres lo recto, no te vas a enfermar como se enfermaron los egipcios, ¿sí? Desaparece este doctor que dice, ¿por qué nos iban a enfermar? Y dice que porque las leyes del Señor, las instrucciones, la guianza esta de la que estamos platicando para Israel, tuvieron un impacto directo en la higiene y en la salud. Y menciona, por ejemplo, este doctor, ¿sí? Prácticas como la circuncisión, de la que ya hemos platicado antes, la cuarentena en el embarazo y en el parto, el lavarse en agua corriente, o sea, que en agua que corre, y el comer kosher, que es la dieta que aparece en Levítico 11, creó una diferencia médica, yo diría sanitaria, al dejar a Israel libre de enfermedades. Pero eso dependía de quién. Dice en el versículo 26, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, si es que la escuchas, pero no solo si la escuchas, sino también e hicieres lo recto delante de sus ojos, e hicieres lo recto, ¿sí? Y diereis oído a sus mandamientos y guardares, o sea, si los hicieras, sus estatutos, ninguna enfermedad de las que te envía a los egipcios. La circuncisión, lo que dijimos, la dieta, el bañarse en agua corriente, todo eso. Dice, porque yo soy el Señor tu sanador. O sea, Ezequiel, me estás diciendo que el efecto sanador del Señor, o sea, que me estás diciendo es de que el Señor es sanador y se activa esta cualidad del Señor de sanar con mayor fuerza y evidencia cuando estamos adheridos a sus instrucciones. Pues dímelo tú. Cuéntame tú si logras notar desde el versículo 26 que dice, si oyeres, y tú hicieres, y tú guardares, y tú dieres oído, y tú, dice, ninguna enfermedad, porque yo soy tu sanador. Esto sería como pensar que podríamos hacer y vivir y comer y tener prácticas cualesquiera que queramos, o sea, cualquiera que se nos antoje, después llegar a estar enfermos y después pedirle al Señor que nos sane. No digo que el Señor no nos pueda sanar, pero la pregunta es, ¿quién provocó esa enfermedad? ¿Quién trajo justamente toda esta enfermedad? ¿Sí? En Levítico 11 aparece literalmente la dieta que el Señor decide que llevemos. ¿Sí? Y alguien puede decir, no, es que eso es para los judíos. No, aquí no hemos hecho ninguna distinción hasta el tema de los judíos. Si me permites adelantarme a esto, el tema de los judíos lo vamos a separar por allá hasta segunda de Samuel. Segundo libro de Samuel. Estamos apenas en Éxodo y aquí no está hablando solamente de los judíos, estamos hablando de las 12 tribus. ¿Sí? Él dice, si tú haces esta parte, tú vas a ver siempre al Señor tu sanador y no en el aspecto de que no en el aspecto de que te va a sanar. Escucha esta parte porque el Señor no es sanador porque te sane. El Señor es sanador porque te mantiene en salud y esa es la gran diferencia. ¿Sí? El pueblo de Israel, cuya fortaleza es el Señor, no es que van a vivir enfermos y los sana el Señor, enfermos y los sana el Señor, enfermos. No, 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 no. El pueblo que está obedeciendo al Señor no se va a enfermar como se enfermarían otros. El pueblo de Israel mantiene esa salud, mantiene su sanidad.
¿Por qué? Porque se mantiene obediente y atento a los preceptos. Aquí estábamos hablando de la parte sanitaria, de la parte alimentaria, incluso eso, pero te digo una cosa, más allá de la parte alimentaria, como esto que te decía, la obediencia también significa que estamos en paz con el Señor. Somos libres de una tremenda cantidad de estrés y ansiedad de la vida. Eso tiene un beneficio muy obvio en la salud de cualquier persona. Déjame te lo explico de esta forma. Hay mucha gente que me dice, no, ese yo no me puedo conectar porque trabajo, por ejemplo. No, es que he tenido mucho trabajo. Pero como veíamos ahorita, o sea, en la oración que estábamos en la mañana haciendo, pues es que al final de cuentas el trabajo es eso, es afán. Y el sistema capitalista y el sistema que nos dice que seamos productivos, que produzcamos, que consumamos, que necesitamos, que hay que estar, o sea, todo ese sistema nos termina engañando. Y eso es lo que dice la parábola del sembrador. Dice que hay unas semillas que brotan, porque no tienen profundidad rápido, brotan rápido, pero cuando sale el sol dice que se ahogan. O sea, cuando apenas llega. ¿Y sabes por qué? Porque definitivamente no existen raíces. Dice que el sol representa al afán de este mundo y al engaño de las riquezas. El afán del siglo y el engaño de las riquezas. Eso es lo que representa. Entonces, cuando tú te sientas afanado, cuando te sientas así como preocupado, ¿qué va a pasar? Todo eso solamente nos demuestra que nos estamos saliendo de esta como burbuja, de este ecosistema, de este sistema bíblico del Señor. Lo aprendíamos justamente en la semana pasada, este sábado que pasó, veíamos cómo el Señor se encargaría y se encargó, y Yeshua mismo dice, de lo demás, ¿por qué te afanas? Y le dice textualmente, ¿no son más valiosos ustedes que los pajarillos? Y los pajarillos no dejan de comer nunca. Y dice sencillamente, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Cuando entiendes eso, te digo una cosa, no te vas a estresar, no te vas a complicar, no te vas a meter en este afán, en esta desesperación, y eso también provoca justamente un montón de complicaciones. Tú no te imaginas lo que le hace el cortisol, que es la hormona del estrés, a tu sistema. ¿Sí? Y por ejemplo, estudiar esto, aprender sobre esto, recordar esto, es de verdad, hasta produce serotonina, oxitocina, toda clase así de placer, pero de verdad delicioso. Pero bueno, la prueba no es eterna. Dice al final de cuentas, aquí en esta parte final del capítulo, dice textualmente, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon junto a las aguas. Imagínate esto. Llegaron a Elim después del tiempo de la prueba. Dios tenía un tiempo de refrigerio para el pueblo de Israel. Palmeras, y dice acá, y pozos de agua, fuentes de agua. Él sabía, el Señor sabía exactamente lo que necesitaban, y Él sabía cuándo probarles y cuándo darles un descanso. No tengas preocupación. Es que Señor, el Señor sabe, el Señor no te va a dar más de lo que tú no puedas resistir. ¿Sí? El Señor te dará más de lo que puedas resistir, así tal cual. ¿Sí? Un lugar de provisión, por supuesto, con 12 fuentes y 70 palmeros. Pero no hubo una nueva revelación. O sea, es bonito, es precioso. Probablemente a las palmeras hasta dátiles daban. O sea, era una cosa así deliciosa, increíble, precioso, ¿no? Pero aquí no hay revelación. Aquí no se explica que haya revelación. Tanto como si la hubo en Mara. ¿Sí? Donde Dios se reveló a sí mismo como el Señor que te sana, el Señor que te mantiene en salud. Déjame te lo digo de esta forma y en la parte concluyente. La incomodidad de Mara trajo una gran depuración y fueron milagros vistos, pero conllevó una incomodidad evidente. ¿Dónde hay agua? Es incómodo. Es incómodo decirse, nos está acabando. Sí, es incómodo, sí. Pero ahí vas a aprender. ¿Sabes por qué? Y te lo digo para concluir. Porque la incomodidad es la hermana del crecimiento.
mientras que la comodidad es enemiga de este crecimiento. Si todo el tiempo estás buscando estar cómodo, créeme que no vas a estar creciendo. Pero si el Señor trae incomodidad a tu vida y la aceptas y la vives o sea, te trasladas en esta incomodidad confiando en que Él la está mandando para que tú aprendas, créeme, créeme que en algún punto esa incomodidad también terminará. ¿Sí? Cualquiera que sea tu prueba, cualquiera que sea tu mara, cualquiera que sea tu incomodidad, cualquiera que sea tu amargura, no te preocupes, ten paz, ten confianza, el Señor así la colocó. No, Señor, pero ¿por qué me está pasando? Así lo puso el Señor, así lo puso el Señor. Sí, Él permitió, ya sea por consecuencia a tus decisiones previas o porque así Él lo decidió, cualquiera que sea la situación, literalmente es una decisión de Créeme, al final de cuentas siempre habrá una cosecha. Y esa cosecha siempre tendrá que ver con alabanza. Así que querida familia, hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Aprendamos de la incomodidad, soportémosla, llegaremos a Elim, las palmeras y el refrigerio.